Hoy es el domingo 18 de noviembre del año 2018 y el día de hoy se ha efectuado una primer marcha contra la caravana de migrantes en la ciudad de Tijuana, México. Desde que se difundió el ingreso de la caravana de migrantes a territorio mexicano, hemos sido testigos de cómo en redes sociales crece el rechazo sistemático a los inmigrantes indocumentados. El discurso antiinmigrante no es una novedad en sí misma. Desde hace siglos nuestra sociedad siempre ha buscado que todos sus miembros acaten un cierto estándar social. Los conservadores mexicanos en el siglo XIX creían que nuestro país solo debía ser habitado por personas que profesaran la religión católica y que hablaran español. Paradojas de la vida. A muchos de nosotros se nos olvida que gran parte de Centroamérica profesa la religión católica y que hablan al mismo tiempo español. Durante un tiempo en el siglo XIX, Centroamérica formó parte de México. Durante muchos años existió la idea de generar un solo país en América, donde habitaran todas las personas de habla hispana. El día de hoy ha tenido lugar una marcha en la ciudad de Tijuana para protestar por el arribo de la llamada caravana migrante. Las consignas de esta marcha son bastante curiosas y un poco contradictorias. En primer lugar, afirman que migrantes sí, pero invasores no. La ciudad de Tijuana contaba con menos de 100 casas hace poco más de 100 años. Hoy en día esa metrópoli cuenta con casi 2 millones de habitantes. Por tanto, la mayoría de sus residentes no tienen una gran historia en ese lugar. Vamos, que Tijuana es una ciudad 100% formada por inmigrantes. La pregunta es, ¿la caravana de migrantes es realmente una invasión o no? Para poder responder esta pregunta tenemos que empezar por definir lo que es una invasión. Imaginemos por un momento que existe un grupo A que habita en una región A y que todos sus miembros comparten ciertas características en común. Ahora imagine que llega un grupo B con otras características culturales a esa región A y que al cabo de los años el grupo B se vuelve mayoritario y termina por acceder al poder en la región A. Lo que acabo de describir fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Texas en el siglo XIX. Los migrantes anglosajones llegaron a Texas y después de un tiempo se hicieron con el poder y reclamaron su independencia. Y también podríamos argumentar que España invadió al Imperio Azteca. Y atención con esto, bajo esta misma definición también podemos asegurar que los mexicanos están invadiendo de forma silenciosa a los Estados Unidos. Cada día más latinos asumen posiciones de poder dentro de la Unión Americana. Y se espera que dentro de las próximas décadas la población latina supere en número a la población anglosajona en los Estados Unidos. De hecho, se considera que Los Ángeles es la segunda ciudad con más hispanohablantes después de la Ciudad de México. De acuerdo a los conservadores del siglo XIX de México, un inmigrante no se considera un invasor cuando comparte ciertas características culturales con la nación que lo recibe. Bajo esta lógica, si usted es mexicano e ingresa a los Estados Unidos, usted debe de tratar de ser un poco más blanco, hablar inglés, olvidar el español y volverse protestante. E incluso si usted viaja solo como turista, en teoría, debería de hablar solo inglés en los lugares públicos. Si usted no hace esto, corre el riesgo de ser catalogado por los conservadores de aquel país como un invasor. Ahora bien, en el caso de los hondureños, resulta que hablan español y comparten ciertos rasgos de nuestra cultura. Además, los hondureños no están asumiendo ninguna posición de poder en México.
Por lo tanto, hasta el día de hoy no podemos hablar de invasión cuando hablamos de la caravana de migrantes. Para hablar de una invasión tendrían que llegar 2 millones de hondureños al estado de Baja California. Solo olvidemos por un instante cuántas personas de origen mexicano habitan en Texas, la Florida, Nueva York o California. Otro argumento usado en esta marcha es que los hondureños ingresaron con violencia a territorio mexicano. Algunos mexicanos alegan que ningún compatriota ha ingresado por medio de la violencia a los Estados Unidos. Posiblemente esto sea cierto, pero no podemos negar que muchos mexicanos han cometido delitos y crímenes dentro de la Unión Americana. Y los conservadores en Estados Unidos consideran que ellos no tienen por qué tolerar ningún delito cometido por ningún inmigrante indocumentado. Un último argumento de la marcha anti-inmigrante en Tijuana es que el gobierno de México no tiene por qué gastar dinero, ni un solo peso, en brindar albergues a los hondureños. Pues resulta que los inmigrantes indocumentados le cuestan millones de dólares cada año al gobierno de los Estados Unidos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuánto dinero le cuesta al gobierno del presidente Trump sostener la patrulla fronteriza y construir el muro en la frontera? Los conservadores en la Unión Americana consideran que esto es totalmente injusto. Ellos creen que el gobierno de Estados Unidos debe usar ese dinero para ayudar a los ciudadanos de su país. Y bajo esta lógica podríamos obligar al gobierno de Honduras a que pague por los albergues de la caravana migrante. Pero en congruencia, usted como mexicano debe iniciar una colecta para pagar el muro del presidente Trump. Finalmente, en redes sociales circula una noticia donde una mujer de Honduras rechaza comer frijoles. En general, la gastronomía de Centroamérica está conformada por los frijoles. El tema de la migración es muy complejo y lo último que usted tiene que hacer es dejarse guiar por el odio. Le recuerdo que el actual sistema financiero basado en el dólar obliga a las personas de todo el mundo a emigrar a los Estados Unidos. La razón de por qué todo mundo quiere ir a la Unión Americana lo hallamos en el dólar. El dólar es un sistema financiero que obliga a todos los países a exportar algo hacia Estados Unidos. Y dentro de esas exportaciones se incluyen mercancías, ideas, cultura, tecnología, personas, etc. El día en que el dólar pierda su estatus de moneda de reserva mundial, ese día se acabará la migración hacia Estados Unidos. Por lo tanto, usted debe de entender que estos movimientos migratorios son forzados por la actual estructura financiera. Y las caravanas de migrantes simplemente son el reflejo del colapso del dólar como moneda de reserva mundial. Y recuerde siempre, nadie en su sano juicio desea abandonar el lugar que lo vio nacer. En conclusión, si vamos a hablar de migraciones y de invasiones, les sugiero revisar un poco más la historia y el contexto en el que habitamos. Muchas personas creen que la caravana de migrantes está siendo financiada por grupos extranjeros con la finalidad de desestabilizar a México. Si esto fuera así, lo último que usted debe de hacer es caer en el juego de odiar a los hondureños. Muy posiblemente la caravana de migrantes esté siendo usada por el propio gobierno de México como una forma de desviar la atención de otro tipo de noticias. George Orwell escribió en su libro de 1984 que para controlar a una sociedad se le deben de permitir al menos 2 minutos al día para expresar su odio y sus frustraciones. Y resulta que muchos mexicanos están aprovechando la caravana de migrantes para liberar su odio. Las marchas como tal nunca sirven de nada, excepto para liberar tensión social. Lo ocurrido en la ciudad de Tijuana nos puede gustar o no, pero en ocasiones las marchas son necesarias
para evitar que se pueda desatar algún tipo de violencia. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.